Hay un poquito de eco, hermanos, bájenle al micrófono, por favor. ¿Cómo están, hermanos? De verdad que siempre es un privilegio, es una bendición tomar este tiempo. No ha sido fácil esos días, he estado en una situación bastante complicada, pero gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y gracias a Dios por su palabra, porque es la que nos motiva, nos reanima, nos exhorta, nos ayuda. Tengo 2 semanas leyendo en mi lectura devocional Timoteo. No he podido acabar la segunda carta a Timoteo y en esta mañana quiero compartirles un poquito de lo que Dios me ha dado a través de esta carta. Está preciosa. Yo les animo que tomen tiempo, si gustan, léanla. Es una carta como de un padre a un hijo, animando, exhortando. Yo creo que todo pastor hace lo mismo con su pueblo. Y no es solo una carta para Timoteo, un joven muchacho de unos 40 años más o menos, pero que sin duda alguna su mentor estaba al pendiente, al cuidado, a pesar de la situación en la que se encontraba cuando le escribe esta carta. No es solo para Timoteo, la aplicamos hoy a nuestras vidas. Yo creo que también es para nosotros directamente. Timoteo, inspirado en la obra del Espíritu Santo, hablando a cada uno de aquellos que somos partes del pueblo de Dios. Quiero que vayamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 2, y leamos del verso 14 al 26. Va a estar un poquito largo, pero quiero resumirlo. Ese reloj siempre me confunde. La buena que aquí traigo mi ladrillo, ya tengo la hora. ¿Estamos allí? Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 14. Quiero leerle para ustedes, hermanos, síganme con su vista, nada más que voy a leerlo en la versión NBI. Ponga un poquito de atención, es casi lo mismo, nada más algunas palabras contextualizadas. Dice: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados solo son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate, le dice, para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que aplica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo van a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esta manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Perdón. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Por qué no oramos, hermano, y pídele a Dios que le ayude? Señor y Dios, te damos gracias esta mañana
Padre, un día lluvioso, nevando incluso, Señor, pero gracias porque tú pones en el corazón, Señor, nuestra obediencia, tú nos mueves, tú nos ayudas, Señor, y te damos gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, los que están también en transmisión. Bendice nuestras vidas, te ruego esta mañana, ayúdanos y abre nuestro entendimiento de tal manera que tu palabra, Señor, podamos llevarla a la práctica. Gracias por la exhortación, gracias por el consuelo, gracias por el amor que día a día el Señor nos brindas a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras fallas y pecados que delante de ti están. Por ello te pido esta mañana, Señor, abre nuestro sentido, nuestro entendimiento, Señor, ablanda nuestro corazón, Señor, y usa tu verdad, Señor, para ayudarnos a perseverar en tu gracia, en tu favor, Señor. Obreros diligentes, hombres y mujeres, Señor, piadosos, Señor, a los cuales a través de un estilo de vida diferente, conforme a la gracia y obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, puedan dar testimonio de tu verdad, Señor, viviendo una vida plena todos los días y cada día, confiando en lo que tú has dicho, en lo que tú has hecho, Señor, en lo que tú harás. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, seas tú obrando en nosotros, Señor. Quítanos de en medio, Señor, y permítenos escuchar tu voz. Gracias por tu amor y bondad en Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 15: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir una aprobación. No está hablando de que las buenas obras son las que nos hacen aptos delante de Dios o nos aprueban delante de Dios. No le está diciendo eso, Timoteo. Y aunque está escrito imperativo, esfuérzate, un mandamiento con exhortación de que debemos esforzarnos por agradar al Señor, por servir al Señor. De la verdad no es fácil, no sé, para mí no fue fácil esta mañana levantarme y después de abrir la puerta, la reja que no quería abrir porque estaba pegada por el frío. Salir a abrirme, incluso quise abrir la camioneta y la puerta estaba dura, digo, está frío. Y luego me vine bien fresco y me empezó a calar la espalda el frío. Le digo a mi esposa, se siente bastante frío. Yo sé que no es fácil, hermano, pero requiere de sacrificio, requiere de esfuerzos. La vida cristiana no es fácil, si no cualquiera sería cristiano. Y no hablo de aquellos que nos reunimos solamente los domingos, hacemos las cosas que hacemos para que los demás nos vean. No, la vida cristiana consiste y consta de una permanencia, una perseverancia día a día, de levantarnos y poner nuestra mirada en Cristo, porque Él es el objeto de nuestra adoración y debe ser el objeto de nuestra existencia. No podemos bajar la guardia en estos días, hermano. Y el apóstol Pablo le habla a un joven Timoteo, que según algunos eruditos dicen que más o menos él tenía unos 40 años, poquito más, no era un muchachito, como muchos de nuestros jóvenes todavía. Y a la juventud en Israel o en el pueblo judío, no era después de los 15 años, era una persona que empezaba a madurar y la edad más promedio eran los 40 años para arriba, cuando estaba alcanzando un promedio de edad para entender la madurez y el compromiso que debía tener. Y Pablo le dice a su joven pupilo, a su alumno, que tantas situaciones pasaron juntos y que él había dejado en la iglesia para que ordenara. Y si vemos la primera carta, Pablo le da instrucciones acerca de lo que debe de hacer en las situaciones que están pasando en la iglesia. Pero en esta segunda carta le habla de una manera más íntima, más personal, más directa a Timoteo. Y empieza con esto en este verso y me llama la atención: esfuérzate, le dice. Recuérdales, dice el 14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. ¿Sabe, hermano? La vida cristiana a veces se nos va el tiempo cuando estamos ociosos. Y muchas veces perdemos el tiempo, incluso nos enfrascamos en discusiones con gente que para empezar no comprende la Escritura. Es bueno debatir, pero ¿con qué objetivo debatimos cuando ponemos en tela de juicio la salvación? La palabra de Dios nos dice que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y cuando usted contiende con una persona que no conoce la palabra de Dios, es pérdida de tiempo, porque no lo puede convencer, solamente el Espíritu Santo convence. Y cuando hay un convencimiento claro del pecado es cuando nosotros venimos a un arrepentimiento y a una entrega al Señor para poder vivir y servir. Y en estas ocasiones como ahora, que a veces nos dan ganas de levantarse y no es por sentimientos, emociones, incluso ni siquiera por lo que quiero, sino es por agradar a aquel que nos tomó por siervos y por esclavos.
Por eso es que estamos aquí sacrificándonos, porque es cómodo quedarse en casa. Pero la verdad vale la pena este tiempo. Y que aunque para muchos, algunos de mis vecinos ahora estaban grabando videos porque empezó a nevar. Y me ven salir con mi familia y diciendo alguna vez, pues, este loco, ¿a dónde va? ¿Sí? Pero gracias a Dios, porque para los que para muchos es locura, para nosotros es una bendición, es un privilegio, es un regalo el poder estar aquí, hermanos. Y sé que algunos de nosotros tenemos frío, sobre todo los que venimos del sur. Van a Judith. Sí, pero vale la pena, hermanos. Y si usted ve la vida del el apóstol Pablo, usted va a ver un hombre que en el frío, en el calor, aún en la prisión miserable, porque al terminar la carta le dice, trae el capote. ¿Sabe para qué era el capote? Era como un abrigo. Las cárceles no eran como las de ahora, que muchas tienen calefacción, y más si están en Estados Unidos. No era una cárcel fría, oscura, sola. La carta le dice al apóstol, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en mi defensa nadie estuvo conmigo, y qué terrible es estar solo. Nadie me acompañó, porque en ese tiempo el ser testigo de alguien que seguía a Cristo tal vez también era propenso a ser encarcelado. En mi primera defensa estuve solo, todos me abandonaron, todos me dejaron, excepto el Señor estuvo a mi lado. Y es algo que nosotros como creyentes siempre debemos de estar conscientes, hermanos. Si usted es un verdadero creyente, ha confiado y le ha entregado su vida al Señor, déjame te digo algo, el Señor siempre está a nuestro lado, aunque no lo veas y aunque no lo sientas. Porque no se trata de emociones y sentimientos. Se trata de una gran verdad, y lo que Él ha dicho es cierto para nuestras vidas. Él está, aunque a veces usted no tiene ganas de orar, usted no tiene ganas, incluso no adoramos porque sentamos al Señor, adoramos porque Él es digno. Y aunque a veces en nuestra adoración estamos cantando, estamos leyendo, estamos orando, no siempre el Señor se manifiesta en nuestras vidas en esa manera. A veces nos sentimos distantes, pareciera que el Señor se hizo a un lado. Pero lo adoramos porque es digno. Yo sé que muchas veces, volviendo a lo práctico, venimos a la iglesia sin ganas. A veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de levantarse. Algunos de nosotros oramos en las madrugadas, y viene qué trabajo cuesta disciplinarse, levantarse a horas en la madrugada y ponerte a orar. Cuando la noche está más tranquila y cuando el sueño más profundo lo puedes conciliar, a veces suena la alarma y tienes que levantarte. Platicaba con mi esposa, no sé por qué el sábado, que el día que podemos dormir un poquito más, a las 7 de la mañana anda lavando, anda haciendo todo. Le digo, pero resulta que entre semana no se quiere levantar, y hoy domingo pareciera que la cama tiene cadenas, no sé. Pero no tienes que levantarte, sabemos que tenemos un compromiso. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, procura con diligencia, dice Reina Valera, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir aprobación. ¿Sabe? No somos aceptos por lo que hacemos, hermanos. Hacemos lo que tenemos que hacer porque somos aceptos. Todas las religiones en el mundo tienen que hacer algo para recibir la aprobación de sus dioses. Tienen que quedar bien con ellos. Pero usted y yo como creyentes sabemos que no es así. No tenemos nada que darle a nuestro Dios. ¿Qué de bueno? No sé si has examinado alguna vez tu vida en esos momentos cuando estás profundo, estás soñando, estás meditando en la Escritura, conociendo a ese Dios perfecto, santo, justo. Y te miras a ti a la luz de su palabra, imperfecto, impuro, carente de amor, de conocimiento, con tantas debilidades en nuestro carácter y en nuestras vidas, aún en nuestras emociones, luchando a veces, porque la Escritura nos dice que debemos de tratar a los demás como queremos ser tratados. No debemos de pagar a los demás mal por mal, sino bien por mal. Y cuando nos han tratado mal, a veces es difícil. Cuando decidimos perdonar y vemos a la persona que nos ofendió, nos faltó, evaluamos si merece o no merece. Cuando tú y yo, ¿qué de bueno tenemos o teníamos delante del Señor para ser aceptos delante de Él? Solo fue su gracia. Porque
En nada nos distinguimos de las prostitutas, de los ladrones, de los asesinos. Nuestro pecado merece la misma condenación o merecía la misma condenación. Nuestras mentiras blancas eran tan culpables como el que le quita la vida a otro, porque nuestro Dios es santo y perfecto. Y cuando meditamos, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué hiciste? ¿Qué de bueno tenía yo para que tú me recibieras? Nos damos cuenta que es solo su amor y su gracia derramada en nosotros a pesar de lo que éramos. Y nos tomó y nos amó con un amor incomparable, incluso imposible de comprender. No nos esforzamos. El apóstol Pablo no está queriendo decirle a Timoteo que tus acciones, actitudes, su trabajo te apruebe delante de Dios para salvación, sino más bien le dice, aquellos que trabajamos, que tenemos un jefe directo, que fuimos contratados llenando ¿cómo se llama? Un contrato, valga la redundancia. Nos esforzamos por agradar a aquel que nos contrató, ¿verdad? Y más si acabamos de empezar y estamos como en esta situación donde es difícil conseguir un trabajo, queremos hacerlo bien. Queremos que nos acepten, que vean que en nuestro desempeño, en nuestra labor somos capaces para cumplir con los requisitos que se nos demandan como empleados. ¿Sí? Y hacemos lo mejor por dar lo mejor de nosotros. ¿Sí? Y que vean en nosotros, cualidad que debe de ser de todo creyente, hermano. No tiene por qué andarse escondiendo, matando el tiempo para que pase la hora de su trabajo. Cuando le contrataron, usted va a trabajar y tiene que hacerlo con excelencia. Por eso siempre le digo a mi hijo y a los jóvenes, aprendan algo que les guste. Que sea un deleite hacer lo que hacemos. Me pagan, y qué mejor hacerlos. Con gratitud, no para quedar bien con el que me empleo, con el empleador, sino con aquel a quien sirvo. Porque mi jefe no siempre me ve, pero mi Señor siempre me observa. Y de Él yo no me puedo esconder, no me puedo ocultar. Así que nuestra vida debe ser aprobada delante de Dios, como en la manera que vivimos, que se vea que realmente lo hacemos porque Dios es digno, porque Dios lo merece. No porque podamos dar algo al Señor. ¿Sí? Entonces, es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate, sacrifícate, échale ganas. Y muchas veces es lo que más decimos cuando la gente viene a nosotros y nos cuenta su situación. En lugar de orar con él, estar con él y animarlo, ayudarlo si es necesario, ¿no? Así que, hermanos, la vida del cristiano ni siquiera depende de uno mismo, depende de lo que Dios ha hecho en nosotros. Una de las cosas que es terrible de nosotros es cuando llegamos a un lugar y como hijos de Dios siempre tratamos de manifestar que somos creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que debiera ser siempre, que nuestra vida refleje. El problema es, ¿sabe qué, hermano? Y esto cae en vergüenza en la vida porque muchas veces como creyentes decimos al principio que somos cristianos y conforme pasa el tiempo nos vamos amoldando a la conducta que nuestros compañeros tienen. Y a veces andamos participando de sus conversaciones, de sus chistes, de sus actitudes, incluso opinamos muchas veces. Y muchas veces no nos diferenciamos en nuestra manera de actuar con la de ellos. Y cuando nos damos cuenta estamos siendo arrastrados a participar de sus cosas. Y qué vergonzoso es cuando te dicen, ¿y eso que eres cristiano? Esfuérzate, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, de la manera que no tengas de qué avergonzarte, de que tu vida siempre sea la misma. En donde quiera que estés, donde quiera que ande, tú siempre reflejes la gracia que Cristo ha derramado en ti. Que no es por ti, sino por lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos. Y yo creo que debiera ser la vida de cada uno de nosotros. Esta carta no es solo para el joven Timoteo, sino para cada uno de nosotros que somos creyentes. Nuestra vida en el Evangelio requiere de esfuerzos, de sacrificios, de luchas. No es fácil perdonar, te decía, cuando te han ofendido, pero no lo hago por estar bien, sino por agradar a aquel. Es una decisión que tienes que hacer, no es por obligación. El perdón no se da cuando lo mereces, porque tú y yo no lo merecíamos. El Señor decidió perdonarnos a nosotros.
y nos perdonó. Es una vida práctica la vida cristiana, donde nosotros a diario tenemos que desempeñar esas convicciones bíblicas que tenemos, a pesar de lo que los demás no lo merezcan. ¿Sí? A pesar de que los demás no estén de acuerdo. Nuestra vida cristiana debe de reflejarse todos los días y debemos esforzarnos, porque si nos acomodamos, vamos a acabar como paletas, fríos y apagados. Y más adelante el apóstol Pablo habla de unas personas que se apartaron. Mas evita, me gusta más Reina Valera, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. No pierda el tiempo discutiendo con gente que no recibe. Hace rato leía un comunicado, un post más bien de acerca del significado de echarle las perlas a los cerdos. Pasaje bíblico que muchas veces no le vemos sentido. Bueno, ¿por qué? Porque los cerdos no valoran lo valioso. Es como aquellos que tenemos, o aquellos que tienen joyas y sus mejores joyas se las da a un niño. ¿Qué hace con ellas? Juega, se las mete a la boca, las tira, porque para él no son valiosas. Lo mismo sucede con la gente que no comprende el evangelio. ¿Qué te va a decir? Para algunos este libro no tiene nada de importancia. Conocí hace años un hombre que estaba preso y le llevaron una Biblia, y cuando lo agarró, qué buenas están estas hojas. ¿Sabe qué hacía con ellas? Los cigarros de marihuana que se fumaba. ¿Por qué? Porque no comprende lo que contiene. Y cuando nuestra vida no valora lo que la palabra de Dios tiene, hermano, es por ello que llegamos a nuestra casa y en el lugar donde la ponemos se la pasa toda la semana hasta el siguiente domingo, reunión que venimos a la iglesia. No la rompemos, no la quemamos, pero de igual manera está menospreciada allí. Muy pocas veces en el pueblo de Dios, y es triste, hermano, cuando algo tan valioso, tan precioso, que lleva vida en sí misma, porque es lo que la palabra de Dios vivifica en nuestros corazones. No sé si ha estado usted en algún momento de angustia, de depresión, de tristeza, de abandono, y de repente usted va a la palabra de Dios y sale un texto allí que le devuelve el ánimo otra vez y que le recuerda que usted no está solo. Que a veces es necesario pasar por lo que pasamos, sobre todo cuando hay pérdidas, que son momentos dolorosos, desgarradores, tristes, de angustia, donde no hay palabras que consuelen. Ahora que el pastor se fue a su tierra favorita, bueno, a la tierra de donde es, yo tuve mucho momento, ganas de darle mensaje. Yo decía, Señor, ¿qué le digo al pastor este día que consuele su corazón o a la familia? ¿Qué le digo? Y recuerdo que me fui a mi rincón y, Señor, no tengo nada que decirle que le aliente, pero si hay alguien que escudriña el corazón, dice que es tu Espíritu Santo y que siempre da el consuelo, siempre da la palabra, siempre hace que nuestras vidas se vuelvan a levantar aún cuando estamos tirados. Y en mi deseo solo te pido que tú consueles, que tú animes, que tú fortalezcas tanto el corazón de él como el de su familia. Un día antes en la mañana, no sé por qué, Dios me movió, y no es falsa humildad, hermanos, no sé por qué. Le digo, si yo lo veo re bien, él dice que es guapo, no se ha dado cuenta. No le veo que le falte nada, pero el Señor me inquietó a orar por él esa mañana, y en la tarde me habló que tenía que partir. El Señor siempre usa los medios que Él quiere para que a veces sin darnos cuenta, Él está guardando nuestras vidas a través de otros. Y es importante lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, por eso debemos estar siempre, conocer la palabra de Dios, hermanos. No perdamos el tiempo con gente que no va a responder de la manera que queremos responder, porque es tarea y obra del Espíritu Santo. Nosotros debemos de hacer lo que tenemos que hacer. La Escritura nos dice que debemos que compartir, que tenemos que predicar. Y cuando la persona ha entendido el mensaje, debemos discipular, porque si no andaremos sembrando semilla, al ahí se va. Y esa semilla por lo regular se va a perder. Aquellos que venimos de lugares rurales donde se cultiva, acá en el valle me encanta porque todavía hay lugares donde todavía se cultiva el algodón, y aunque no es una planta
que usted vea atractiva o que lleve mucho cuidado, tiene su cuidado. La semilla no se echa donde quiera, y cuando se siembra algodón se riega, se cultiva, se prepara hasta que está listo para cosechar, porque esperamos algo. De igual manera, nuestra vida al sembrar, yo creo que debemos de tener cuidado donde sembramos. Sí, debemos de predicarle a todo, pero nuestro objetivo no solo predicar, sino que conozcan y vengan a conocer la verdad. Me decía mi esposa, tantos años el Señor hablándome a mi vida y tantos años mostrándome su amor y su misericordia, y muchas veces le pedí perdón y me entregué a Él según yo, y seguí viviendo igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está presente, no hay una guía. En el momento la tristeza, la situación de aflicción, de angustia que te tiene, te lleva a creer que has creído en el Señor, pero resulta que sales de esa situación y vuelves a lo mismo. Y el único que nos hace perseverar y permanecer en la obra y gracia del Señor es Cristo, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ni siquiera se trata de ti y de mí, hermano. Así que si esta tarde, esta mañana, este día te das cuenta de que has dejado de hacer lo que a Dios le agrada, esfuérzate, pero no en tus fuerzas ni en tu conocimiento, sino en las fuerzas que Dios nos da por medio de su Espíritu. Y que Él es fiel siempre, dice su palabra, no nos abandona, no nos deja. Siempre está allí el Señor en nuestras vidas, siempre buscando ayudarnos, siempre dándonos lo que necesitamos. Esfuérzate. No pierdas el tiempo en conversaciones que no aprovechan. Dice el 17, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. En Reina Valera dice como gangrena. ¿Qué hace el cáncer en la vida de la persona cuando no se detecta a tiempo? Pudre todo el cuerpo. No soy médico, pero he visto personas con cáncer. Mi papá fue así, no se atendió a tiempo, y después de tantos años de malos hábitos, ya no hubo nada que hacer. Se extiende como cáncer, así como en el caso de Mineo y Fileto. De estos dos hombres nomás se habla en este pasaje, en este pasaje de la Escritura. Y ellos, dice, han abandonado el camino de la verdad, afirman que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Hermanos y hermanas, debemos de perseverar en la palabra de Dios. Y qué triste es cuando nosotros como líderes, porque algunos de ustedes, aunque también tenemos las mismas debilidades y carencias que todos tenemos, hermanos, el pastor no está exento, ni está más cerca de Dios que usted y que yo, hermanos. A veces ponemos en tan alta estima a las personas que vemos que son consagradas, y cuando nos defraudan, hermanos, nos sentimos terribles. A mí me pasó en 3 ocasiones con 3 hermanos. La palabra por algo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo llegué a admirarlos a tantos por la preparación, por el estudio, por el conocimiento, por la sabiduría. Pero saben, al fin hombres se equivocan, y a veces cuando tú los miras a ellos te decepcionas. Y yo decía, ¿para qué tanto? Si ellos que son una eminencia, mira cómo viven o cómo hacen. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo hacer yo? Que soy un ignorante, un inútil muchas veces en el conocimiento de la palabra. Y como cuando hay influencia en nosotros, hermanos, o cuando alguien nos ve como ejemplo, tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. Porque eso puede, para empezar, dividir la iglesia. Si cuando usted pone su mirada en un hombre por las cualidades, los dones y los talentos que le dio, es más probable que al momento que esa persona falle, ustedes se decepcionen. O si esa persona influencia en ustedes, lo más probable es que usted acabe siguiendo a esa persona y no a Dios. Por eso es que muchos hoy en día en nuestras iglesias no están conformes con el pastor. Ya me voy a otra iglesia, me voy con fulano de tal. Muchos hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, que pasó la transición de que el pastor Carlos se quedó, muchos se quisieron ir con el pastor Jaime. ¿Por qué? No sé. Algunos se fueron. Y es triste esa situación, porque no estaba convicciones. No hay una convicción bíblica en la vida de esa persona. No seguimos a un hombre, seguimos al Señor. Y estos hombres se equivocaron, hablaron herejías, no negaron la resurrección, pero ellos decían, no, ya pasó la resurrección del Señor, ya hubo la justificación, ya ha sido, la glorificación, ya vino, ya pasó ese tiempo. Seguimos fallando, hermanos. Y la Escritura dice que
aquellos que han muerto en el Señor van a resucitar en el día, ¿cuándo? Cuando el Señor regrese, cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia. Entonces todos aquellos que murieron en Él van a resucitar primero, dice. Y luego nosotros los que estemos vivos, si es que en este tiempo o mucho tiempo después, pero tenga la seguridad que ya sea que venga ahora o venga en 1000 años, usted y yo tenemos la convicción y la firme certeza de que vamos a recibir a nuestro Señor y le veremos cara a cara para ir a reinar con Él por la eternidad. Esa es una esperanza viva de la cual el apóstol Pedro habla en su primera carta en el capítulo 2. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de maldad. No sé si hay albañiles acá en la casa, pero acá en la iglesia, perdón, pero en el tiempo bíblico el cimiento del edificio era una roca enorme que se ponía abajo de todo, de la cual iba a reposar la construcción arriba. Este tipo de roca se usó cuando construyeron el primer templo con Salomón, sobre una roca enorme de la piedra angular que se habla, que se toma como base. No se mueve, y por más que vengan situaciones difíciles climatológicas, ese lugar va a permanecer porque tiene un buen cimiento. Así permanece la palabra de Dios firme, no cambia. Lo que ahí está escrito es para la eternidad. Dice el Señor que ninguna, ni siquiera una coma va a pasar sin que todo se cumpla cuando Él venga. Y debiera ser una ancla de seguridad, de fe, de firmeza en nuestras vidas, que lo que el Señor ha dicho es verdad por la eternidad, hermanos. Que Él va a cumplir su palabra y sus promesas que cada uno de nosotros hemos recibido por medio de ella. Ella no cambia, pero es necesario que usted y yo, a través de un estilo de vida diferente, porque si no seríamos comunes, si no hay una separación, si no hay una diferencia entre usted y su vecino que no es creyente, ¿dónde está su fe? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si no hay evidencia de que tienes fe, eso se manifiesta a través de la vida que vives. ¿O me equivoco? La mejor manera de ver a un creyente genuino es a través de sus acciones, de su conducta, de su forma de hablar, incluso de su manera de pensar. Aunque la gente no puede leer nuestros pensamientos, muchas veces actuamos conforme a lo que pensamos o queremos vivir. Y eso se refleja en nuestras vidas. Eso debe de manifestarse en nuestras vidas. Tengamos cuidado cuando platicamos con las personas. No sé, cuando en algunos momentos me ha tocado como familia visitar a algunos hermanos. Yo sé que ustedes también algunas veces se visitan. ¿Cuál es el tema de conversación? ¿Cuál es el propósito de la visita? Que seamos edificados, o sacarle la garra al pastor porque no nos mira. No, nuestras conversaciones deben ser con ese propósito de edificarnos unos a otros, de que juntos crezcamos, de que juntos pulamos nuestras diferencias. ¿Para qué? Para agradar al Señor, para servir a nuestro Dios. Así que, hermanos, hermanas, yo les animo esta mañana. Queremos terminar temprano, pero yo le animo este día, cuando llegue a su casa, tome un tiempo y lea de verdad Timoteo. Son dos cartas que son importantes, importantísimas para aquellos que somos cristianos. No hablo nada más porque me gusten, sino aunque la palabra de Dios contiene de Génesis a Apocalipsis a Cristo, la enseñanza, la vida práctica y todo lo que Él quiere, Timoteo es algo especial. Yo le animo, tómelo para usted. Léalo en casa, medítelo, estúdielo. Yo sé que el pastor está dando los miércoles el estudio y no es la tarea que les dejó, pero como algo adicional por el tiempo que tenemos, meditemos en la palabra de Dios, y a esa luz usted y yo veamos nuestro estilo de vida, nuestra conducta, y miremos el pasado, no para recordar lo que éramos como algo de orgullo, sino para ver de dónde el Señor nos ha sacado y evidenciar que realmente ha habido un crecimiento, un cambio, una madurez. ¿Sí? Que realmente somos diferentes y que no queda sombra de lo que éramos antes.
Y gracias a Dios porque Dios ha obrado en nuestras vidas y hemos visto su favor y nuestras vidas han cambiado. ¿Sí? Prueba de ello, algunos ya no somos los mismos gruñones que éramos cuando antes de venir al Señor, los malacarientos esos que nos veían y parecía que todos nos caían mal. El Señor ha moldeado, ha transformado, ha cambiado esas cosas en nuestra vida. Lo mismo sucede con Timoteo y es un hombre que a pesar de su juventud está batallando. Vamos rapidito nada más a un texto que quiero ver. Ya para terminar. Dice el 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Dice Reina Valera, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Varones, yo sé que también nuestras hermanas luchan en el área sexual, pero sobre todo nosotros jóvenes. ¿Sabe? Cuando yo fui joven tuve una situación bastante difícil. Viviendo solo en una ciudad enorme, está goteando el techo, sin guía, sin dirección a sus 16 años, no sabía ni para dónde, hermano. Así que fui arrastrado a una inmoralidad sexual terrible, a vicios de alcoholismo, no de prostitución, pero casi, trabajando en una cantina de mala muerte. No sé por qué me aceptaron. Y de ahí mi vida llevó una vida desenfrenada. Y déjame te digo, hay secuelas todavía con las que todavía estoy luchando de ese pasado. Ora por mí, a veces no puedo evitar que mi pie se mueva en algunas canciones que eran mi debilidad. Por eso casi la música contemporánea no la escucho porque tiene mucho ritmo parecido. Me encantan los himnos. Me apasiona de verdad cuando cantamos bíblicamente al Señor y adoramos su nombre con todo nuestro corazón, palabras que exaltan, que alaban lo que Dios ha hecho por nosotros. No habla más de lo que yo hago, porque realmente no es nada lo que podemos darle al Señor, hermanos. Si tú ofrendas, si tú trabajas, si tú sirves en el ministerio que te ha dado, date cuenta, hermano, hermana, que solamente es por gracia del Señor que tú puedes hacer lo que haces. Porque el Señor nos ha dotado de todo ello. Es su gracia en nuestras vidas, no siquiera somos nosotros. Así que el apóstol le dice a Timoteo, huye de las pasiones, ¿sabes? La juventud hoy está perdida. Ni siquiera sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Aún muchos de nuestros jóvenes cristianos todavía no entienden. Y te digo, ¿sabes por qué esto, hermano? Cuando yo llegué a la iglesia había como 30 jóvenes que yo los veía apasionados por el Señor trabajando. Muchos de ellos salieron de casa y se fueron a trabajar y hoy están en el mundo. Muchos de ellos casados con inconversos, ni siquiera vienen a la iglesia, no se congregan, ya no hay más de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque sus corazones se fueron tras sus pasiones. Y es lo que Timoteo le dice, guárdate, hermano, hermana, si hay algo con lo que nosotros luchamos, en su mayoría, y sabes de qué te hablo, sobre todo varón, es el deseo sexual, es el impulso, nuestros ojos, nuestras miradas. Tengamos cuidado con nuestro corazón, con sobre todo la manera de mirar a los demás. Huye de las pasiones juveniles, le dice. Alguien dijo por ahí, la tentación sexual no se enfrenta, se huye de ella. Se huye. Yo estoy seguro que si Pablo viviera en este tiempo, le hubiera dicho a Timoteo, cuida tus redes sociales. Ten cuidado lo que ves ahí, lo que haces allí. Ten cuidado con quién conversas. Ten cuidado con quién chateas. Ten cuidado de las imágenes, de los chistes, de todo lo que te mandan. Porque tiene mucho contenido sexual, hermano, hermana. Así que huye, le dice a Pablo, huye de las pasiones juveniles. Huye de esas cosas que se vuelven cadenas. Y te hablo por experiencia, te decía, fui presa, mal orientado y acabas una vida deplorable, hermano. Gracias a Dios que tiene misericordia
y nos saca de ese fango, de ese lugar y nos da un nombre, nos da una vida. ¿Cómo volver atrás otra vez de donde hemos salido? ¿Cómo regresar a aquello de lo cual el Señor nos ha sacado? Así que yo te animo esta mañana, este día, hermano, hermana, trabaja, esfuérzate, persevera en la gracia que Dios nos ha dado. No es algo, no es cualquier cosa, no es algo común para el creyente, la gracia de nuestro Dios. Tengamos temor, tengamos reverencia, tengamos obediencia y pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles, a mantenernos firmes, a que cada vez que llegue la tentación, corramos al Señor, busquemos su palabra y nos aferremos a sus promesas y que sea Él ayudándonos para que dejemos ser inconstantes, para que dejemos de ser fluctuantes, para que dejemos de vivir en base a nuestras emociones. Hoy no tengo ganas de congregarme, hoy no tengo ganas de leer, hoy no tengo ganas de orar. Entonces, cuando vivimos de esta manera nuestra vida, nuestra fe, nuestra madurez cristiana, viene un fracaso porque solo trabajamos de esa manera, no en las convicciones firmes que tenemos mediante su palabra, que son fieles y son verdaderas y son las que producen la vida en nosotros. Ponte de pie, dale gracias al Señor. Dile que Él te ayude y que nos guíe a nosotros como líderes, como parte del cuerpo de liderazgo de la iglesia. Nadie está exento, hermanos. Somos débiles, somos faltos, somos carentes de gracia, de amor y necesitamos tanto de las oraciones de ustedes como iglesia, como también de su ayuda y testimonio para perseverar en su gracia. Pastor, ¿quieres tomar lugar? Señor, te damos gracias esta tarde. Ayúdanos, Señor, te lo ruego y te lo suplico. Yo sé que no soy el mejor expositor. Soy torpe, Señor. Pero te ruego que nos enseñes que tu palabra, Dios, se haga práctica en nuestras vidas, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestros problemas. Permítenos llevarlo todo a tus pies, Señor, que nuestras cargas sean echadas sobre ti y nuestro deseo, anhelo sea solamente agradarte, Señor, solamente servirte, pero Señor, con dignidad, Señor, con gratitud, con amor, porque tú eres digno, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús.